La terapia es canasta básica, ¿no? Leche, huevos y terapia. Leche, huevos y terapia. Pero lo que busca la terapia es ayudar a la persona a ampliar su repertorio de afrontamiento, su repertorio conductual, para de alguna manera producir un ajuste óptimo o adecuado a las circunstancias que está viviendo. Yo creo que sí, a veces la terapia tiene que generar un efecto de alivio, pero volvemos a lo mismo. Para mí lo importante es promover cambio, porque si no a veces se genera este efecto, yo le llamo este efecto aspirina. A mí lo que me parece preocupante, bueno, alguien que toma terapia 2-3 años, sigue siendo aspirina, ¿no? La idea es, lo trabajamos aquí para que después tú puedas hacer. Y problematizamos la experiencia humana, que es la crítica de la terapia de aceptación y compromiso, de ver al sufrimiento humano como algo patológico, y no necesariamente. Bienvenidos a El Arte del Cambio, un podcast en donde hablaremos de psicología seria de una manera no tan seria. Acompáñanos a explorar temas actuales y relevantes de la mano de nuestros profesionales, donde compartiremos herramientas de bienestar para tu día a día. Prepárate para iniciar un viaje de autoconocimiento, en donde cada episodio habrá oportunidad de crecer, aprender y sobre todo, cambiar. Pues bienvenidos ya al tercer capítulo. Parece poquito, pero no tan poquito. Y bueno, en este capítulo queremos abordar la segunda parte del capítulo anterior, porque sí quedaron como varios puntos pendientes. Bueno, también creo que es un tema un poquito extenso, ¿no? Justo hablamos de la terapia y abordamos este tema como un encuentro entre dos expertos. Me gustaría nada más rápidamente, Iván, Mari, si nos recuerdan a qué nos referimos, porque quizá hay personas que no han visto el episodio anterior, entonces nada más como, ¿por qué manejarlo como un encuentro entre dos expertos? Bueno, pues primero estoy súper contenta de estar otra vez aquí compartiendo espacio con ustedes y me encanta porque antes siempre de entrar al podcast discutimos ideas que decimos hay que aterrizarlas en el podcast, hay que aterrizarlas. Y bueno, decíamos esto del encuentro entre dos expertos, tomando en cuenta que el terapeuta es un experto, digámoslo así, en una tecnología en cuanto a conducta humana, o bueno, en cuanto a conducta, y pues el consultante es experto, pero en su propia experiencia, ¿no? En la experiencia que él trae a la terapia y que en un espacio pues son compartidas estas dos experiencias. Entonces está muy bien como el poder continuar en lo que habíamos hablado el podcast anterior, porque creo que se quedaron muchas ideas flotando y que va a ser súper interesante aterrizarlas hoy. Sí. Encantado de hacer la segunda parte con ustedes. Y justo para como recapitular o conectar con el capítulo anterior, para mí algo muy importante es como la labor o el rol que cumplen ambas personas dentro del trabajo terapéutico, ¿no? Entendiéndolo como un equipo de trabajo en donde cada uno va a aportar una pieza fundamental para, bueno, alcanzar los objetivos que se hayan planteado, ¿no? Yo la sesión pasada, o el podcast pasado más bien, hacía como esta referencia de que algunos modelos ponen en jerarquía, ¿no?, al terapeuta, un poco como el que dirige, el que sabe a dónde tiene que ir la terapia, el que elige los temas, el que incluso va a transmitir el conocimiento al consultante y que lleva como prácticamente todo el control o el manejo de la terapia, ¿no? Ahí se genera una relación de jerarquía. En otros modelos hacen lo inverso, ponen al consultante, sobre todo los modelos como más no directivos, ponen al consultante como guía, como él es el que marca la pauta, el que decide por dónde ir y demás, y el terapeuta se queda un poco en un rol más pasivo. Entonces, justo hablábamos que lo que hacen los modelos contextuales es ponerlos en una relación de alguna manera jerárquicamente igual. Ambos colaboramos y los problemas o trampas conductuales que a veces los consultantes tienen, también los hemos experimentado los terapeutas. Entonces, cada quien aporta su experiencia y su expertise para poder hacer un equipo de trabajo. Entonces, por eso decimos que es un encuentro entre dos expertos, ¿no? Sí, justo esto, también yo comentaba un poco, ¿no? Como un trabajo en equipo, porque a veces algo de lo que yo decía es que puede haber un terapeuta muy bueno, experto, con mucha experiencia, con bastantes estudios, pero también si del otro lado no hay respuesta, no hay compromiso quizá, no hay realmente un deseo de que las cosas sean distintas, de trabajar, bueno, también es complicado, ¿no?
Claro. Y también sucede lo contrario, también hay consultantes muy comprometidos, ¿no? Que trabajan duro, pero a veces también del otro lado, ojalá no pasara, pero a veces hay terapeutas que quizá, no sé cómo decirlo, para no herir susceptibilidades. Siempre es una corresponsabilidad, ¿no? Yo he escuchado a muchos consultantes, o más bien a muchas personas, no consultantes porque son personas cercanas, conocidos y demás, decir es que la terapia no sirve, ¿no? O no funciona. Pero muchas veces no están dando, como dices, ese paso de compromiso o ese paso de trabajo, y entonces responsabilizan a la terapia o al terapeuta. Sí. Y también he sabido que muchos terapeutas a veces dicen, es que si no cambia es porque no quiere cambiar, ¿no? O porque no está listo para el cambio, o por sus resistencias. Entonces ahí también responsabilizan del no cambio, por decirlo de alguna forma, al consultante. Y entonces a veces nos echamos la bolita, ¿no? Uh-huh. Cuando siempre, como lo dices, es una corresponsabilidad en un trabajo terapéutico, ¿no? Y yo creo que hay que hablar del terreno en el que se da este encuentro, ¿no? Ya el capítulo pasado hablábamos del encuentro entre estas dos experiencias de ser terapeuta, ser consultante, pero esto tiene un terreno, un espacio, un lugar, ¿no? Que justo es hacia donde hoy queremos compartir, que es el espacio de la terapia. Y yo creo que en ese espacio, seguro ustedes lo han vivido como terapeutas, ocurren tantas cosas, ¿no? Es decir, se viven emociones, ¿no? Pensamientos, y creo que de ambos lados, ¿no? Entonces, creo que la importancia también de que las personas que nos escuchan, y siempre lo decimos, ¿no? A lo mejor personas que se están iniciando en la terapia o que están buscando también ayuda psicológica, pues que empaticen, ¿no? Con estas dos experiencias que se viven de ambos lados en este terreno de la terapia, ¿no? Entonces, pues bueno, veamos qué pasa ahí. Ustedes, ¿cómo lo han vivido? ¿Cómo ha sido para ustedes esta experiencia de estar en este encuentro, en ese espacio, pues donde de pronto tienes a una persona que no conoces absolutamente nada de ella y es llegar a estar ahí, ¿no? ¿Cómo lo han vivido ustedes? Sí, bueno, y nada más hablábamos también un poquito en el capítulo pasado como de terapias contextuales, dimos de hecho también algunos tips justo de cómo elegir a tu terapeuta, pedirle información, perderle el miedo a perderle su CV, ¿no? Hablábamos de que en otros contextos lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, un doctor, etc. Entonces, que perdamos también el miedo a pedirle información a nuestro terapeuta. Se los recomendamos también, creo que hay algunos puntos valiosos. Y la verdad es que, como les decía, no nos alcanzó el tiempo. Y entonces hoy quisiera empezar o retomar preguntándonos por qué tomar terapia. ¿Por qué es importante? ¿Por qué si hacerlo? ¿Por qué la recomendamos? ¿Por qué? ¿Qué opinas, Mari? Pues es justo lo que decía ahorita de este encuentro. Primero, tener en cuenta si es un momento, ¿no? En el que la persona lo requiera, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Hablábamos también de que en algún momento todos vivimos experiencias difíciles, ¿no? Todos vivimos malos momentos, y sobre todo cuando la persona siente que se está, digamos, atorando, atascando, que no cuenta con los recursos tal vez suficientes para el afrontamiento de esa experiencia, ¿no? Justo antes del podcast veníamos discutiendo, ¿no? Si para todos es la terapia o no. Y justo yo creo que cada persona tiene su propio repertorio, ¿no? De cómo afrontar ciertas situaciones difíciles a través de experiencias vividas en la historia de su vida, etcétera. Pero también sí que es verdad que muchas herramientas que hemos aprendido en el pasado no necesariamente nos funcionan para experiencias que estamos viviendo en el presente. Y esa es una de las problemáticas, si ustedes están de acuerdo conmigo, más usuales que encontramos en la terapia, ¿no? Personas que llegan queriendo resolver un evento que están viviendo actualmente
como lo hicieron hace 3, 4, 5 años o más, ¿no? Y que justo tal vez están tan atorados ahí y no les está funcionando, ¿no? Entonces yo creo que cuando la persona ya experimenta como estoy haciendo lo que puedo y estoy insistiendo con esta misma herramienta, este mismo recurso y no es suficiente, yo creo que ese es un buen momento para acudir a terapia. Y que también puede ser que sí les funcionan otros momentos y hoy no, pero que también puede ser que nunca les ha funcionado en realidad, ¿no? Tal vez. Y a veces llegas a un punto en el que, oye, pues sí, no, nada de lo que Bueno, pero hecho. aquí digo un poco, viéndolo desde la visión funcional, si lo siguen haciendo, les ha funcionado de alguna forma. Claro. A lo mejor tal vez no al objetivo que persiguen o el objetivo principal o explícito, pero si la persona sigue haciendo una serie de comportamientos o estrategias y lo sigue repitiendo desde la ley del reforzamiento, es porque de alguna manera está siendo reforzado de alguna forma, ¿no? Y le ha funcionado para algo. A lo mejor no para lo que quiere, y a veces la chamba del terapeuta o del analista de conducta más específicamente, pues es justo encontrar la función. ¿Para qué le está funcionando? ¿No? Respondiendo un poco a la pregunta que hiciste hace rato, yo la cambiaría y diría, en vez de preguntarnos por qué ir a terapia, para mí sería más funcional preguntarnos para qué ir a terapia, ¿no? Porque el por qué se puede responder de muchas formas. ¿Por qué ir a terapia? Porque me dicen que tengo que ir, porque lo escuché en un podcast, ¿no? Porque mi mamá o mi familia o mi esposo me dijo que si no voy, pues me van a castigar o me van a dejar. Porque tengo problemas, todos tenemos problemas, ¿sabes? Y no todas las personas deciden ir a terapia. Yo creo que la esencia a lo mejor, o lo más importante de la pregunta podría responderse en el para qué. ¿Para qué voy a terapia? ¿Qué voy a buscar a terapia? Porque todos tenemos dificultades, todos en ocasiones en la vida nos sentimos con emociones que no nos agradan, todos tenemos problemas, pero a veces el ir a terapia, como lo decía Mari, es para mí como una búsqueda, ¿no? De explorar nuevos horizontes, nuevas formas de ver las cosas, explorar nuevas formas de abordar las cosas, nuevas perspectivas, y eso también lleva a su dificultad, ¿no? Entonces muchas veces, la gente va a terapia solo para dejar de sentirse mal. Y yo a veces ahí, eso podría ser otro tema después, replanteo eso, que tal vez la terapia no es para eso, sino para aprender a sentir eso que no queremos sentir, sin que limite nuestra vida hacia donde queremos llevarla, ¿no? Entonces, para mí es el para qué. Y sabes, o sea, yo creo que en este para qué, y a lo que me refería un poco hace rato, es creo que también para aprender otras formas de hacer las cosas, ¿no? Para aprender a adquirir o desarrollar ciertas herramientas, ciertas habilidades, que quizá también hay consultantes que lo han hecho en algún momento, ¿no? Y ves como esos destellos y quizá es como justo reforzar o claro, sacarlas, ¿no? Entonces, hace rato decías, no, bueno, le funcionan para algo, ¿cierto? ¿No? Y lo hemos visto. Lo hemos visto, pero más bien me refería a que quizá la forma en la que lo ha hecho es porque es la única herramienta que conoce. Claro. Y entonces, claro, si es la única herramienta que conozco, pues lo voy a repetir y lo voy a repetir y lo voy a repetir porque es lo que conozco, ¿no? Claro. Y a eso me refería que quizá a veces que no ha funcionado porque me refiero a esto, bueno, no conozco otras formas de hacerlo, pues totalmente. ¿Cómo lo puedo poner en marcha? Y yo quisiera aclarar acá, perdón, ibas a hablar, Mari, pero aclarar un punto, que la terapia no solo es un viaje de autoconocimiento, porque eso se dice mucho, ¿no? Sí, o sea, sí es una parte de, pero a mí me ha tocado ver muchas personas que llegan al autoconocimiento como una justificación de lo que hacen. Yo soy así, ya me conozco, sé que hago estas cosas por esto, pero no busco el cambio, ¿saben? Termino por reforzar, termino por de alguna manera vincularme a una idea que tengo de lo que soy o lo que mi historia me ha dicho que soy y termino siguiendo actuando de la misma forma en la vida. No, ahora solo con autoconocimiento o autoexploración. Yo creo que la terapia tiene que buscar de alguna manera el cambio. Por eso se llama el arte del cambio. Claro. ¿No? Y por si se lo preguntaban. Yo quería decir que cuando yo me refería también a esto que hablan ustedes del no funciona, no funciona, aclaro puntualmente, en lo que la persona quisiera que funcione, ¿no? Porque tal vez sí le está funcionando para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Omar,
para no sentir una emoción, ¿no? Para evitar cierta situación que la persona no quiere experimentar. Pero justo también, que lo hablaremos más adelante, la terapia también se centra en sí, para qué la persona hace lo que hace, pero también qué hay tras todo esto, ¿no? O sea, qué le importa a la persona, ¿no? Porque si la persona despliega, una serie de comportamientos, pues es porque detrás hay algo que también valora, ¿no? Le importa. Y muchas veces las personas se desconectan de esto. Claro. Entonces, creo que también el para qué, yo respondiendo un poco la pregunta, creo que también no es solo para el autoconocimiento, no es solo para buscar una función del comportamiento, sino también para ayudar a la persona a que conecte con estas áreas de vida que muchas veces se ha desconectado o que ni siquiera tiene presente en la vida, ¿no? Que sabe que hay cosas que le enojan, que le frustran, que le molestan, pero que realmente detrás de todo eso que está experimentando hay cosas en la vida que le importan demasiado, ¿no? Y lo que decías, Omar, ¿no? Cómo lo que estoy haciendo hoy no está funcionando para lo que quiero, ¿no? Uh-huh. Cómo me está alejando de todo eso y entonces cómo puedo llegar a eso, como dices, no solo saber quién soy o por qué lo hago, sino cómo llego a eso que sí quiero entonces. Exacto. Y ahí está nuestra chamba también. En ACT le llamamos valores, ¿no? Y sería como resumirlo en la terapia tiene que ayudar o promover que la persona se acerque cada vez un poquito más a la vida que quiere vivir o a la vida que le gustaría vivir, ¿no? Hablando en términos de lo valioso para ellos. A eso sería la terapia. Ajá. Sí, eso iba a decir, ¿no? Los valores como lo valioso para mí, porque a veces podemos entenderlo claro. como valores morales. Éticos, morales, éticos, sí. ¿No? En la terapia de aceptación y compromiso ACT, los valores significan aquello que valoramos en nuestra vida, aquello a lo que le atribuimos valor y al mismo tiempo lo que le da valor a nuestra vida, ¿no? Entonces, para la gente que nos está escuchando, cuando nos referimos, seguramente vamos a decirlo mucho aquí en este podcast, cuando nos refiramos a valores, hablamos de estos valores personales y no tanto de los valores sociales, éticos, morales, ¿no? Entonces, hacer la distinción. Uh-huh. Claro, y creo que también puntualizar que, las personas que nos escuchan, nosotros estamos formados en ACT, que es digámoslo así, una terapia conductual contextual, y que es una de las tecnologías más innovadoras hasta ahora en psicología, y que a mí me encanta, no vamos a explayarnos en ACT, pero justo creo que me encanta porque une ambas partes, ¿no? Esto que decía Omar, el promover el cambio, ¿no? de esto que la persona quiere para su vida y que lo pueda alcanzar, ¿no? Y sobre todo, también plantear con las personas, porque muchas veces se cree, si yo quiero lograr algo, tengo que dejar de sentirme ansioso, tengo que dejar de sentirme desmotivado para poder actuar, ¿no? Y justo desde ACT, justo se llama terapia de aceptación, porque nos lleva o plantea como esta parte de a veces desde la situación que estás viviendo, que estás experimentando, desde ahí también es posible moverte hacia lo que te importa, ¿no? No necesitas dejar de sentir enojo, tristeza, frustración para actuar, ¿no? Entonces, creo que por eso es un enfoque que nos gusta tanto, en el que también nos hemos formado, que tiene fundamentación también en evidencia. Pero por eso, si la gente nos escucha hablar constantemente de esto, es porque nos gusta y nos hemos formado en esto. Como esta trampa de la motivación de la que hemos hablado y que seguro nuestros consultantes también nos han escuchado. Sí, claro. ¿No? Que necesito estar motivado para hacerlo y no necesariamente. Claro. Uh-huh. Y creo que con esto ya lo abordamos un poco, pero voy a ser puntual de todas maneras. Entonces todos deberíamos de tomar terapia, todas las personas deberían tomar terapia. ¿Qué opinan? Iván, dije que te iba a decir Iván, te he estado diciendo Omar. La costumbre es que soy Omar Iván, pero siempre me ha gustado más Iván, pero por ser el primero casi siempre ustedes no sean como nosotras. Iván, okay. Es una pregunta difícil, ¿sabes? Yo creo que genera mucha controversia. Porque lo cierto es que... Me decían en el auto de camino acá, está mal planteada la pregunta. Bueno, eso lo dijo Mari. yo, ahora voy yo. Es que te digo, creo que es una pregunta difícil
sería bastante peligroso y erróneo generalizarlo. Creo que la respuesta más adecuada sería depende, ¿no? Depende de... Y voy a comentar algunos puntos, ¿no? Cierto que en mucho tiempo, en nuestro país, en Latinoamérica y demás, sobre todo, la cultura de atender estas problemáticas emocionales, psicológicas, voy a decirlo, entendiendo psicológico como todo lo comportamental, ¿no? Estaba como muy mal entendido o había muchos tabús, ¿no? Desde la idea de locura, ¿no? Hasta la idea de enfermedad mental, ¿no? Entonces, es cierto que muchos años hubo un desconocimiento y una desvalorización de esta problemática y de que estos tipos de situaciones se pueden atender con un profesional y puede salir bien, ¿no? Algo que nos dejó, creo, positivo la pandemia es que puso en relieve a muchas personas, muchos de nosotros, la importancia de nuestra salud. Yo lo llamaría salud conductual, ¿no? Pero bueno, la importancia de esta área de la salud. Pero también es cierto que ese mismo discurso se ha tomado como bandera, ¿no? Para muchas personas, como en esta parte de tienes que tomar terapia. Hace rato venías diciendo de un personaje, seguro lo conocen, Odín Dupeirón, ¿no? Que salen muchos videos diciendo la terapia es canasta básica, ¿no? Leche, huevos y terapia, leche, huevos y terapia, ¿no? Y la verdad es que yo no creo que sea así, ¿sabes? Sí creo que es necesaria bajo determinados contextos, bajo determinadas situaciones, y que es un recurso que está ahí. Exacto. Y que las personas pueden ocuparlo, pueden tomarlo. Para eso, los que nos dedicamos a hacer terapia, los que nos especializamos como terapeutas, estamos ahí. Es como preguntarte si todas las personas deberían, no sé, consultar a un abogado alguna vez en su vida. No necesariamente. Cuando lo necesiten, pueden ir y acudir y ocupar un servicio profesional para poder atender una problemática. Pero si no es necesario, no necesitas tomar terapia siempre. ¿Por qué? Ahora voy a plantear el tema o mi punto de vista. Lo que busca la terapia de alguna manera, voy a hacerlo como tal vez un poco más simple, pero lo que busca la terapia es ayudar a la persona, como lo dijimos, a ampliar su repertorio de afrontamiento, su repertorio conductual, para de alguna manera producir un ajuste óptimo o adecuado a las circunstancias que está viviendo. Claro. En AC le llamamos flexibilidad psicológica, ¿sabes? Y hay bastantes procesos, pero bueno. Lo cierto es que el aprendizaje humano es generativo por sí mismo. A veces ciertas experiencias van haciendo que esos mismos repertorios se amplíen sin la necesidad de una intervención tan específica como la terapia. Cuando no se está logrando ese ampliamiento del repertorio, esa generatividad, del aprendizaje, entonces hay veces que es necesario intervenir. Pero si la persona está haciendo esta generatividad de aprendizaje que le está permitiendo adaptarse a su entorno, pues tal vez no es del todo necesario. Incluso hay muchas veces que puede ser contraproducente intervenir, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que están viviendo experiencias naturales en su vida y que tienen tal vez las herramientas y la capacidad de afrontarlas, pero lo que pasa es que no quieren sentir sufrimiento. Entonces, si uno interviene, de alguna manera puede limitar los recursos individuales de la persona para afrontar esa situación, ¿no? Entonces, hay veces que, desde mi punto de vista, no se debería intervenir en ciertas situaciones y simplemente permitirle a las personas que puedan sacar sus propios recursos y afrontar esas problemáticas por sí mismas. Entonces, desde este punto yo digo que no siempre, depende. ¿Que es recomendable? Sí, que está la opción de tomarla, adelante, ahí está, y muchos lo necesitamos, y yo me incluyo. A veces en la vida muchos lo necesitamos. Yo lo he necesitado, ¿sabes? Pero tampoco creo que sea bueno romantizarla como de debes de tomar terapia. No sé qué opinas tú, María. Mientras te escuchaba recordaba... ¿Por qué está mal planteada mi pregunta? Ahora voy a eso y voy a dar duro esa crítica. No es cierto. A ver, es que yo escuchaba ahorita a Iván y pensaba en la doctora Froxán, que es una investigadora, psicóloga a nivel internacional, analista de conducta. Recuerdo que la escuchaba justo en un podcast y ella decía, ¿no? De verdad, hay gente que llega a la consulta
y que no tengo nada que hacer con ella, ¿no? Entonces, de pronto te hago perder tu tiempo y tú me haces perder el mío, ¿no? Bueno, la doctora Froxana, claro, es española, entonces de pronto los españoles tienden a ser muy duros con sus comentarios. Muy directos, ¿no? Entonces, después nada, estás perdiendo tu tiempo y yo contigo también, ¿no? Y justo en dirección a esto que decías, Iván, hay mucha gente que justo está transicionando tal vez un cambio vital, una pérdida tal vez, ¿no? Alguna situación de vida que tal vez la persona lo está afrontando con los recursos que tiene y que le están permitiendo adaptarse. Pero sí que es verdad que las personas sí o sí experimentan demasiado malestar, porque eso es parte de la vida, ¿no? Y eso lo problematizamos. Te sientes ansioso, vaya, es un problema. Te sientes enojado, eso es un problema, ¿no? Te sientes triste, es un problema. Es un problema, ¿no? Entonces, volvemos estos contenidos naturales, hablando de estas emociones o de pensamientos, en un problema. Y problematizamos la experiencia humana, que es la crítica de la terapia de aceptación y compromiso, de ver al sufrimiento humano como algo patológico, y no necesariamente. Entonces, cuando una persona llega a consulta, y no sé si les ha pasado, que se los prometo que a mí me ha pasado, y que la persona yo la veo en llanto y que le duele mucho haber perdido al ser querido y todo esto, y es como, me quedo ahí frente a esa experiencia y es como, pues como le digo que no le duela, y creo que está haciendo lo que puede y se está adaptando, y es una persona que sigue yendo a trabajar, es una persona que sigue cuidando de sus hijos, es una persona que ¿vale? Está sacando justo este aprendizaje que ha generado. Que no corta su vida, ¿no? Que no le impide seguir viviendo. Pero lo que justo derivado de esta romantización que se ha hecho de la terapia es, no debes de sufrir, ve a terapia. Y entonces, pues si se encuentran con un terapeuta contextual como nosotros, ¿no? Entonces lo que vamos en todo caso a fertilizar, hacer esa tierra fértil es de permítete sentir pues lo que sea que tengas que sentir, y eso es válido y eso no es un problema y eso no es una enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Que a veces es todo lo que hay que hacer, digo, en estos casos que están planteando, permitirte sentirlo también, ¿no? Bueno, y a veces es difícil. Pero a veces voy a terapia para que no sienta esto que estoy sintiendo, ¿no? O sea, ese es mi para qué o mi por qué. Exactamente, pero por eso depende de cada caso y es importante ahí con la correcta conceptualización, porque a veces ese no quiero sentir, ese irme a la terapia para dejar de sentir, está respondiendo a reglas verbales que a veces son muy difíciles de trabajar y trabajamos con eso. Y también. Que a ver, o sea, también llegan a la consulta personas que efectivamente están experimentando ansiedad, pensamientos altamente aversivos y demás, y que en verdad sí les está causando un problema para adaptarse en la vida, a sus circunstancias. Entonces, he ahí de hacer una adecuada valoración, una adecuada intervención, porque aun cuando dos personas pueden estar experimentando el mismo malestar emocional, una puede tener más recursos de afrontamiento, y dijera la doctora Froxán, nos hacemos perder el tiempo, ¿no? Decía ella, ¿no? Tal vez la escucho, tal vez la miro, tal vez me quedo ahí frente a lo que siente, pero no más, ¿no? Claro. Y no es porque no sea valioso el acompañar, el estar presente, pero justo la esencia de la terapia es el cambio. Exactamente. Y yo quería puntualizar algo, porque ahorita dijiste una palabra clave, acompañar, ¿no? Uh-huh. O escuchar. Y la verdad es que muchas personas, o me ha tocado en lo personal, en mi experiencia, personas que van a la terapia o van al contexto terapéutico a ser escuchadas, uh-huh, a ser acompañadas. Y claro que es gran parte de la terapia, claro. Son piezas importantes de hacer terapia, porque cuando yo estoy haciendo terapia, claro que tengo que escuchar a la persona. Claro que la tengo que acompañar, eso es esencial, pero la terapia no es solo eso. Incluso he escuchado a muchos psicólogos pensar que eso es la terapia, ¿no? Acompañar y escuchar, es parte de... Y qué peligroso. Y qué peligroso, ¿por qué? Porque para mí, yo lo veo así, si la persona está yendo a la terapia para ser escuchada y ser acompañada, probablemente, digo, y esto depende, no lo generalizo, pero probablemente son cosas que necesita y que no está obteniendo en su vida. Y claro que por un momento uno lo brinda, por un momento contiene, pero ahí como labor de terapeuta uno tendría que ayudar a la persona
a buscar y encontrar o fomentar que eso lo pueda recibir en vínculos más sostenibles, en vínculos más sociales, permanentes, en su vida, con su familia, con sus amigos, con su contexto, con su trabajo, porque el terapeuta siempre es una figura de transición. No puede estar todo el tiempo ahí, y ahí es a veces donde se confunden y nos confundimos, y a veces termina apareciendo más una relación de amigos, o una relación incluso hasta fraternal, ¿no? El contexto terapéutico. Y creo que eso, lejos de ser terapéutico, al contrario, claro, ¿no? Llega a reforzar muchas cosas que no debería reforzar en la terapia, ¿no? Sí, y pensaba también ahorita que quizá lo buscan en terapia, como dices, porque no lo tienen afuera. Ah, bueno, ok, vamos entonces a trabajar en que lo tengas afuera. Exactamente. Y es una forma también, como dices, o sea, que no se malentienda tampoco, claro, es una forma de escuchar, de acompañar, pero que lo puedas generar allá afuera. O sea, nuestro trabajo siempre es que lo puedas generar allá afuera, ¿no? Que moldeemos en este espacio para que después tú lo lleves allá afuera, ¿no? Exactamente. Y que mucha gente, y también conozco, de hecho hay personas cercanas, ¿no? Que llevan en terapia 2, 3 años y se sienten muy bien y les gusta, pero justo quizá lo que está pasando es esto, es una persona que te escucha, una persona que está atenta, que te acompaña, pero que no necesariamente están haciendo terapia, Exacto. quizá, ¿no? Y yo, para aclarar y pasar al siguiente punto, yo siempre he dicho, y a algunos consultantes se los digo, en el momento que tenemos que a lo mejor confrontar al cambio. Yo como terapeuta no cobro por escuchar. Jamás cobraría por escuchar. Jamás cobraría por mi tiempo o por platicar con una persona. ¿Por qué a mí me cobras? Lo que cobramos es por hacer terapia. claro. Ese es nuestro servicio profesional. Entonces, hay veces que la gente viene a platicar solamente y es como de, bueno, probablemente las pláticas serían más interesantes con otra persona que conmigo, ¿no? Porque a lo mejor yo solo hablo de psicología, pero y no te cobraría. Entonces, a veces hay que diferenciar y creo que a las personas les puede ayudar a entender que la terapia no solo es platicar, ni que te escuchen, ni que te acompañen, sino buscar el cambio. O esto de que la terapia, el solo hablarlo y que te escuchen ya es terapéutico. Aguas. O sea, quizás mucha sí, controversia. pero con un amigo, ¿no? Mucha controversia con eso. Claro, porque hablarlo y hasta escribirlo en un papel Tiene en un 4 impacto. paredes, ¿no? O sea, Claro. me ayuda a darme cuenta de cómo estoy, qué estoy sintiendo. Pero a ver, ¿a qué voy con esto de solo hablarlo y solo escuchar es terapéutico? A ver, es un recurso, como decía Omar, claro, hablábamos el podcast pasado que nosotros trabajamos con lo que las personas llegan y hablan en la terapia, pero a veces también se vuelve solo un ejercicio, no es un ejercicio bidireccional, ¿no? Consultantes que llegan a la terapia solo hablar, ¿no? Y entonces justo no hay como esta bidireccionalidad donde el terapeuta pueda devolver algo, ¿no? Pueda plantear preguntas, confrontar empáticamente, como decía Iván. Y entonces, incluso si lo haces, la persona puede pensar como en de, me estás interrumpiendo, es que no me dejas hablar. Y de verdad, o sea, la semana pasada, aquí no quiero decir quién, pero... No le digan a nadie, aquí entre nos. O sea, de verdad, tuve un consultante, el papá de un adolescente que estoy atendiendo, que real cuando le pedí que diera un espacio porque necesitaba devolverle algunos puntos de lo que estábamos planteando respecto a su hijo, o sea, real se paró y me dijo, porque le decía, tenemos 1 hora, y me dijo, pues dame 1 hora más, ¿cuánto cuesta? Así, se los prometo, ¿no? Yo les decía, no es la hora, no es el tiempo, es este ejercicio, ¿no? De devolver, de hablar, de escuchar y de generar este cambio a través, pues obviamente de lo que las personas nos devolvemos, ¿no? Pero no, y sabes, Mariela, o sea, y que hay reglas, y que hay pautas, y que hay tiempos, y que también igual tú tienes una agenda, y que, o sea, va también un poquito más allá. Y eso habla de su conducta clínica. A eso bueno, es, ¿no? Nosotros denominamos conducta clínica a esas conductas de cambio o que necesitan a veces generar un cambio, ¿no? Pero justo yo hablaba, y de verdad es una crítica personal, si genera controversia, pues ni modo. Ni modo. Me vale. Pero es como esta romantización tan absurda que se ha hecho de lo que es la terapia,
que te deben de escuchar, que el terapeuta te debe decir qué hacer, de que justo tú, y te criticaba como lo que has dicho, ¿no? Como de, es verdad que una persona debe sentirse cómoda con su terapeuta y yo diría... No he hecho esa pregunta, pero ya se adelantó. aquí viene la respuesta. Ya me puse pero aquí intensa. viene la respuesta. Y yo creo que diría, no necesariamente, o sea, no necesariamente siempre te sientes cómodo con tu terapeuta, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? En que a veces justo el terapeuta puede hacer estas paradas, ¿no? Donde plantee preguntas, donde refleje ciertos comportamientos, donde confronte y entonces obviamente a la persona eso le genera incomodidad, pero que es parte de ese proceso de cambio, ¿no? Uh-huh. Y ya para cerrar la pregunta que habías hecho también, yo sé que estaba mal hecha, ¿en qué sentido? Porque se puede comprender de muchas formas. Para todos es la terapia, ya puntualizó Iván, porque sí, porque no para todos, pero también veníamos discutiendo algo en el camino, ¿no? Lamentablemente, aun cuando está romantizada, la pandemia dio auge y demás respecto al tema del cuidado en la salud mental, la verdad es que no todas las personas ni tienen los recursos económicos también para acceder a ella y decir que para todos es la terapia, te decía, es muy amplio de entenderlo, recursos económicos, ¿no? Personas que, ese es otro tema, que acceden a terapias alternativas o místicas, que ni siquiera sabría si llamarles terapias, pero bueno, ¿no? Y que muchas veces creen que eso es están yendo a terapia y que están sanando, como coloquialmente se les llama, ¿no? Entonces, personas que acuden a terapia también, creyendo que están acudiendo a terapia y solo a que los escuchen, ¿no? Solo a que, como la palmadita de todo está bien, ¿no? Entonces, yo creo que es muy amplio entender, no, también diría depende de en qué concepto veamos que es la terapia es para todos, pero yo creo que habría que verlo más así, ¿no? En función de si la persona tal vez se está adaptando como a su vida y está generando esos propios recursos de afrontamiento o se está limitando. Yo creo que desde ahí lo podríamos ver, ¿no? Sí, mis colegas y amigos son los técnicos aquí. Yo en palabras más comunes, o sea, quizá diría esto como de, bueno, a veces ¿por qué rascar donde no hay comezón? ¿No? O sea, y en ese sentido a veces también, fíjate, yo y veníamos platicando, y yo decía, sí, o sea, claro, sí es canasta básica, sí todo el mundo debe de tomar terapia. Y digo, claro, también yo creo que desde mi formación también, ¿no? O sea, evidentemente, si eres psicóloga que da terapia, pues es porque crees en eso también, ¿no? O sea, porque sabes que funciona. Pero sí, hoy definitivamente creo que sí, también no necesariamente, no para todos. Digo, ya hicimos este recorrido del depende, pero yo lo diría así, ¿no? O sea, a veces no es necesario rascar donde no hay comezón y a veces no en todas las etapas y temporadas de la vida. Quizá habrá lo que decías del abogado, ¿no? Si, bueno, está pasando una situación que lo requiere, bueno, ok, ¿no? Pero no es como, pues consúltalo, o sea, tú pregúntale, no sé, ¿no? O sea, de repente es como, a ver, ¿qué tal la experiencia de consultar a un abogado, ¿no? O sea, no necesariamente. Totalmente. Y bueno, pasaría a la siguiente pregunta de si entonces todo es terapia, ¿no? Que también creo que ya empezamos. Ya dimos ciertos pincelazos por ahí, pero... Y también platicamos un poco el podcast pasado, no ahondamos más, pero sí, no sé si que todo es terapia, ¿no? Porque Iván, hay diferentes... Todo es terapia. Bueno, ¿a qué te refieres con todo es terapia? ¿O qué sería terapia? Sí, hay diferentes, a lo mejor, lugares a donde uno puede acudir, ¿no? Para cierto tipo de guía, orientación, ayuda, ¿no? La psicoterapia, digamos que es una, ¿no? Pero hay otras, o sea, hablábamos, por ejemplo, y con mucho respeto también, no me gustaría que se malentienda, ¿no? Pero hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, hablábamos de angeloterapia, ¿no? Hablábamos de el coaching, hablábamos de, incluso, fíjate, no sé, hay personas que acuden también a la ayahuasca y cosas así, ¿no? ¿Qué otra hablábamos?
No recuerdo. Bueno, hay muchas, el Reiki. Todo eso, ¿no? Las flores de Bach. Las flores de Bach, los horóscopos, todo eso. Mira, es que yo creo que tendríamos que empezar por definir qué es lo que busca la terapia o cuál es el objetivo de alguna forma de algo para nombrarlo terapéutico, ¿no? Yo partiría del momento de lo que hablábamos hace rato. Generalmente pensamos que lo terapéutico es lo que alivia el dolor o lo que nos cura. Lo hemos hablado un poco, seguramente vamos a hacer un capítulo exclusivo de eso, pero por lo menos en psicoterapia por la influencia del modelo médico, ¿no? Pero, bueno, partimos de la idea en las terapias contextuales que nosotros no estamos trabajando con gentes enfermas o con personas enfermas, ¿no? Las problemáticas que traen, sea ansiedad, sea lo que llaman depresión, no es una enfermedad, pero bueno. Yo creo que sí, a veces la terapia tiene que generar un efecto de alivio, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Para mí, lo importante es promover cambio. Por eso hemos decidido nuestro eslogan y el nombre de este podcast, El Arte del Cambio. Porque si no, a veces se genera este efecto, yo le llamo este efecto aspirina. Me duele la cabeza, tengo un malestar, me tomo una pastilla, en el ejemplo aspirina, una aspirina, y me alivia el dolor. Y qué rico. Y para mí eso es terapéutico. Pero si no arreglo o no trabajo más bien con un cambio, si el dolor de cabeza está ocasionado porque no estoy comiendo bien, porque no estoy durmiendo bien, si no trabajo en ese cambio, va a venir el dolor de cabeza y voy a tener que recurrir nuevamente a la aspirina y se hace una dependencia, ¿no? Lo pensaba hace un momento en el tema, por ejemplo, no sé, se me ocurre de la fisioterapia. Yo que en el 2017 tuve una fractura y tuve que estar en terapia física, claro que los terapeutas hacían algunas técnicas para aliviar mi malestar, mi dolor, pero ese no era el único objetivo de la terapia física. Después me dejaban ejercicios de fortalecimiento, de equilibrio, que eran bastante incómodos y molestos, pero el objetivo de la terapia era que yo volviera a caminar, ¿saben? Era que yo volviera a recuperar de alguna manera la funcionalidad. Y no solo era aliviar. ¿A qué voy con esto? Muchas veces creemos que lo terapéutico solo es aliviar un poco el malestar. Claro. ¿No? Y entonces voy con el gurú, voy con el coaching, voy con etcétera, y genera esta sensación de alivio que es importante, sí, pero si no damos el paso para el cambio, entonces no sé si nombrarlo terapéutico, ¿sabes? A mí sería como una cuestión que pusiéramos y atendiendo a qué sería terapéutico buscar el cambio y sobre todo en psicoterapia seria yo diría, lo que buscamos actualmente es conocer cuáles son esos principios o esos procesos esenciales que van a generar el cambio. Lo había dicho hace rato que no necesariamente tienen que tomar terapia, porque el cambio puede surgir por diferentes detonantes. ¿Ayuda que un amigo te escuche? Sí, sí ayuda, sí sirve. Hubo un estudio de Seligman que demostró eso, ¿no? Que muchos procesos, no importa quién lo provee, ayuda, sí, ayuda que un taxista te escuche, ayuda que el de la barra del bar te escuche, ayuda a ir a angeloterapia, sí, posiblemente sí ayude, pero ¿por qué está ayudando? ¿Qué es lo que está pasando? La doctora Froxan en uno de sus libros pone esa analogía. Si un médico te da un analgésico, el analgésico va a actuar de manera igual si te lo da el médico, te lo da tu mamá o tú te lo autorrecetas, va a ser su efecto. Entonces, lo que diferencia en terapia es que, en teoría, los psicólogos o los terapeutas tendríamos que conocer esos principios de cambio para poder ocuparlos de una manera más efectiva, no de una manera más eficaz. Entonces, para mí sería como un poco eso. No todo es terapia, ¿por qué? Porque no todo, de alguna manera, puede conllevar al cambio, ¿no? A mí lo que me parece preocupante, ¿no? del planteamiento, y que incluso apenas me pasaba con una consultante, también te contaba, es pensar, porque hay personas que hacen estas otras cosas y además también asisten a psicoterapia, ¿no? Y creo que a veces lo preocupante es darle ese, no sé cómo decirlo, ese poder, creer que eso de allá afuera es lo que está haciendo el cambio y lo que está ayudando, ¿no? Yo le decía a esta consultante, le decía, bueno, pero es que, o sea, te das cuenta que, ok, hiciste eso, ayudó, funcionó, ella se sentía mejor. Le digo, pero te das cuenta que a la par has hecho muchas cosas, ¿no? Has trabajado en muchas cosas, ha habido ciertos cambios, ¿no? Que a lo mejor
hicieron favorable que eso que hizo, además de la psicoterapia, bueno, ayudara, ¿no? Claro. Como dices tú, y yo también de verdad y con mucho respeto, sí creo que hay cosas que pueden funcionar, ¿no? Hablando de lo que hablamos hace rato, de que funcionan de alguna manera, pero justo es esta parte quizás científica, psicología seria de una manera no tan seria, de sí, o sea, ¿por qué está funcionando, no? A veces también cuando no sabemos qué estamos haciendo, por qué está funcionando, pues no podemos también repetirlo, ¿no? Exactamente. Para o cuando no funciona, no podemos de alguna manera dejar de hacerlo. Dejar de hacerlo o buscar la O forma cambiar. que funciona. Porque no es lo que hacemos, sino qué de lo que hacemos es lo que funciona. Y entonces ¿Me yo explico? lo único que a veces de repente me parece preocupante, no es tampoco decir como no lo hagan nunca, ¿no? Ya después contaré una anécdota, hoy no, pero no es como no lo hagan nunca, pero sí a lo mejor saber que, o esto, ¿no? Que no necesariamente está en esta aspirina llamándolo angeloterapia, llamándolo coaching, llamándolo, ¿no? O sea, incluso la psicoterapia, ¿no? Esto que decía yo hace rato de, bueno, alguien que toma terapia 2, 3 años, ¿no? Y es como... El psicólogo bueno, aspirina. no, o sea, la idea, exacto, ¿no? Sigue siendo esta función de esta aspirina, ¿no? La idea es, lo trabajamos aquí para que después tú puedas. Claro. A veces yo les digo a mis consultantes, sobre todo cuando ya hay una relación terapéutica fortalecida, les digo que el objetivo de estar en terapia es que un día ya no lo estén. Exactamente. O sea, es el objetivo de vernos ahora, hacer este espacio, este encuentro, tal, trabajar en todas estas áreas, es que un día pues ya no sea necesario que estés aquí, que dispongas de una hora a tu semana, de venir, hablar, trabajar en tal, no explícitamente de esa forma, ¿no? En ese modo. Entonces, a veces suena un poco feo, ¿no? Pero que el objetivo es que la persona se vaya, que la persona no esté eternamente en terapia, que eso es, por supuesto, lo que buscamos. Y aterrizando a tu pregunta, Grace, yo creo que el planteamiento sería desde si es algo que tiene este efecto aspirina, lo vas a volver a necesitar, ¿no? Porque eventualmente la vida está llena de situaciones difíciles, dolorosas, y que si la persona tal vez está aprendiendo con estas alternativas terapéuticas, ¿no? Sin ninguna base científica, que no sabe cómo lo está haciendo, porque eso es importante, que la persona sepa incluso por qué le está funcionando, ¿no? O para qué le está funcionando. Y eso es algo que en la psicoterapia seria le ayudamos a entender a nuestros consultantes, ¿no? A través de ejemplos y demás. Entonces la persona va a seguir recurriendo a este tipo de terapias alternativas, no sé cómo decirlo. Y yo he tenido mucha gente en consulta, seguramente ustedes comparten conmigo esto, que me dicen, yo viví un retiro tal o un curso de coaching nivel 8, 9 y 10. Y Mariela, no entiendo por qué me sigo pasándola tan mal. Y yo, Claro, como si vivir el nivel 8 de coaching te asegurara que nunca más te vas a volver a sentir mal o borrara tu historia, ¿no? Historias a veces muy difíciles, de mucho trauma, que las personas buscan pues liberar de alguna forma, ¿no? Entonces, si planteamos este efecto aspirina en estas pseudoterapias, ¿no? El planteamiento es muy lógico y no hay que ser psicólogo para entenderlo. Lo vas a necesitar. O sea, vas a volver a eso. Y aparte se genera un efecto de resistencia. Te Sí. habitúas al efecto y después necesitas más. Y entonces ahí te vendo el tercer nivel, el cuarto nivel, el quinto Sí. nivel y tengo que regresar, ¿no? O Y 2 terapias de Reiki a la semana porque no te funcionó una y pues tienes que venir Y eso a es lo 2. peligroso Sí, de, claro. como dijiste hace rato, de no tener una base científica. ¿Por qué? Porque a veces se generaliza la intervención y a todos se les da por igual. Y yo meto en un salón de 100 personas a 100 individuos y les doy los mismos consejos, les doy unas mismas charlas, les doy las mismas técnicas, sin contemplar que sus vidas son diferentes, que sus contextos son diferentes. Y eso incrementa estadísticamente el nivel de error. Entonces, sin embargo, cuando nos basamos en procesos científicos, uno de los objetivos o una de las esencias de la ciencia es poder predecir y controlar fenómenos. Claro. Entonces, desde ahí
No digo que no vaya a haber error, porque el error, la pauta de error siempre está, pero se minimiza cuando tienes conocimiento de qué es lo que estás haciendo. ¿No? Justo, aguas, yo diría nada más, aguas con esto, ¿no? Justo en esta analogía de la aspirina, ¿no? Y que a mí me pasó alguna vez, como estos dolores de cabeza y pues una aspirina, ¿no? Y después ya no es una al día, ya son 2, ya son 3, ya es una cafeaspirina, ya es una, ¿no? Un ketorolaco, ya es, o sea, y no se quita, y no se quita, y no se quita, y real, ¿no? Me pasó, y justo es como, bueno, ¿qué tal que te haces una tomografía? Porque quizá, ¿no? O sea, algo esté pasando. Quizá algo esté pasando, ¿no? Y todavía, fíjate, en ese momento es como, ay, pues, ¿qué puede estar pasando, no? Y a veces así es en la vida, ¿no? O sea, es como, bueno, ¿qué tal que te la haces? Y si no tienes nada, pues, qué bueno, ¿no? Quizá, o sea. Y a ver, Grace, también hay que contemplar que esto, el tomarte la aspirina es el ver, vale, me está pasando esto y me iba a implicar un esfuerzo hacer algo diferente a tomarme la aspirina. Claro. Y eso ocurre lo mismo en la psicoterapia, cuando las personas recurren a las sesiones de Reiki, de angeloterapia. Y bueno, perdón si alguien nos escucha y ha recurrido, no pasa nada, pueden reivindicar el camino. No, pero entonces va a llegar un momento en que obviamente si llegas con un terapeuta, pues obviamente que hace psicoterapia seria, basada en evidencia y te explica, a ver, vamos a trabajar en esto. Y es como, ¿no? Entonces me requiere esfuerzo, que era lo que decíamos al inicio, que es un trabajo compartido y es como de, oye, pero estoy deprimido y no tengo ganas de hacer absolutamente nada y tú vienes y me dices que vamos a hacer tal y tal cosa, ¿no? Entonces es como de, no, o sea, yo quiero mi apapacho, yo quiero mis flores, yo quiero algo, ¿no? Entonces creo que también tiene que ver con esta parte del esfuerzo que omiten este tipo de alternativas terapéuticas, si se le puede llamar así. Y es que claro, ¿no? O sea, yo también le digo a mis consultantes incluso, claro, o sea, ¿quién va a querer sentirse mal? O sea, ¿no? Nosotros también, yo creo, como psicoterapeutas que entendemos algunos procesos, o sea, también es como, pues si puedo no sentirme mal, o sea, si puedo elegir, ¿no? O sea, ¿por qué quisiera sentirme mal? Claro que es más bonito estar contento, alegre, motivado, claro, ¿no? Pero solo, y como decías ahorita, ¿no? Y repetirlo, o sea, como no pasa nada si lo han hecho, ¿no? Solo lo peligroso es, bueno, entonces no me hago cargo yo, entonces no está fuera, ¿no? Entonces, como dices, implica esfuerzo, dinero, tiempo, energía que no estoy dispuesto a hacer. Bueno, pues entender también que quizá no va a haber un cambio, ¿no? Exactamente. Pues vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Muchas Faltó gracias. la pregunta, ¿no hiciste la pregunta de que si era cómodo? Es verdad. Voy a hacer esta pregunta y si gustan como responder la forma de cierre también un poquito. Ya. Que decías hace rato, nos sobra saliva, podríamos. ¿Por qué hacer un podcast? Pues porque como terapeuta no hablo mucho y me gusta hablar mucho. Porque hay consultantes que no me dejan hablar. Entonces, ¿se me quedan hablando? Para eso doy clases y hago un podcast, para hablar mucho. Okay. ¿no? Entonces, y tuve que hacer un podcast para que me dejaran hablar más. Pero bueno, si les parece como para cerrando, cierre, sí, claro. Vale. Que era esto, ¿no? De qué pasa si no me siento cómodo con mi terapeuta en una primera sesión. Debería cambiarlo, ¿no? Que también se me hace un poquito controversial la pregunta, pero... Sí lo es. Pero bueno. Sí, claro. Es difícil generalizar. La respuesta igual depende. Más adecuada. Ya me conocen. Sería depende. Depende de cada situación, porque ciertamente, pues, el malestar o la incomodidad sí pudo haber sido por alguna interacción del contexto en el momento, un terapeuta que no me escuchó, un terapeuta que ni siquiera estuvo en la sesión, un terapeuta que no buscó comprenderme, podría ser que se inventó cosas, como decía, ay, se me fue su nombre, Andrés. Exactamente. ¿No? Yo Andrés creo García. que estás sintiendo ansiedad porque tienes problemas con tu mamá. O un terapeuta que me regaña. A mí me tocó alguna vez una experiencia que yo canalicé. Una persona que yo atendía de manera individual estaba buscando terapia de pareja para ella y su novio, y yo la canalicé con una colega de acá de Puebla, no voy a decir su nombre, y después en esa sesión, bueno, haz de cuenta que yo la vi, no sé, un viernes, ella tenía su sesión el lunes con la otra terapeuta de pareja,
El mismo lunes me marca la persona un poco angustiada porque primera sesión y la regañó y le dijo, no, deja a tu pareja porque te va a engañar, porque esto, porque lo otro. Primera sesión. Ahí dices, ok, o sea, ¿no? Ahí puede ser como de sí, ¿no? Sal de ahí. Oye, qué complicado a veces recomendar a alguien, ¿no? Sí, la verdad es que nunca más volví a recomendar a esa persona. Aprendiste. Sí, no, es complicado, pero bueno, sería como depende. Pero hay otras veces donde el malestar puede ser parte de lo que se tiene que trabajar. Yo voy a responder ya brevemente para ir cerrando, pero yo trabajo también desde un modelo que llamamos psicoterapia analítica funcional, o FAB. Y una de las reglas para mí más importantes de FAB para trabajar en la metodología es evocar esas conductas clínicas o esos problemas a cambiar. Y entonces al evocar a veces queremos que ese malestar se presente porque puede ser por equivalencia funcional que ese malestar tenga que ver con los malestares que tiene allá afuera en la vida de la persona. Y si los tiene aquí y logramos trabajarlo, y logramos hablarlo y buscar la forma de trabajarlo, eso puede ser terapéutico, porque va a llevar a un cambio. Entonces, no necesariamente tienes que sentirte como siempre en ese match, dirías tú hace rato, ¿no? Hay veces que va a surgir, y yo les digo a mis consultantes, es probable que en la interacción terapéutica surjan emociones, incluso aquí entre tú y yo, desagradables, que algo no te guste, que algo te incomode. Yo te pediría siempre, externalo, háblalo para que podamos trabajar, ¿no? Entonces, y también a la primera sesión yo diría, pues dale unas sesiones más también, ¿no? Dale un par de sesiones y vamos evaluando, porque no se puede evaluar un proceso con una sola sesión. Todos los terapeutas hemos tenido sesiones malas, claro, ¿no? Pero eso no nos define como terapeutas. Entonces, ese es como mi punto de vista. Yo concluiría, Iván, Grace, no demos solo la oportunidad al terapeuta o al consultante, ¿no? Si es viceversa también. Todas las relaciones humanas se construyen, ¿no? Y exacto, como en toda relación humana, y la relación terapéutica es una relación humana, va a haber incomodidad, como en cualquier otra relación con tu mamá, con tu hermano, con tu exacto, pareja. Va a haber incomodidad, va a haber también confort, ¿no? También va a haber confianza. Muchas veces nuestros consultantes, incluso nosotros mismos, podemos tener esta sensación de creo que no me estás escuchando. Incluso yo se lo he dicho a consultantes, de, ¿sabes? Me da la impresión que cuando yo quiero hacer una intervención, incluso como que tal vez te incomoda el que te interrumpa para hablar. Sí me incomoda. Bien, veo. Y decías, Iván, tal vez esto es lo mismo que pasa con tu pareja, que tú hablas y la pareja pues no habla nada, ¿no? Entonces, conclusión, yo diría, no necesariamente te vas a sentir en un match perfecto con tu terapeuta, y ni siquiera hablo de la primera sesión, hablo a lo largo de la sesión. Sin embargo, diría, es sumamente importante que se hable en la terapia y poner tierra fértil para que nuestro consultante lo haga. Yo siempre les pregunto a mis consultantes, sobre todo cuando son de primera, segunda sesión, es como, ¿cómo te sentiste en esta primera cita entre nosotros? Ni siquiera digo conmigo o cómo estás solamente, ¿cómo te sentiste entre nosotros? Y creo que ahí dejamos una puerta abierta a que también nosotros como terapeutas somos humanos, que podemos decir una bobada, como decía Iván, una tontería, porque también somos humanos, lo podemos decir. Y tal vez nuestro consultante también puede decir, vale, mi terapeuta también está abierto al error, ¿no? Entonces, pues nada, yo lo concluiría así. Siempre y cuando el terapeuta no transgreda de alguna manera esa seguridad, tu integridad. Consultantes que me ha tocado que sus terapeutas les insultan, por más ilógico y raro que esto nos parezca. Terapeutas que hacen también violencia pasivo-agresiva desde una primera sesión, aguas. De ahí en fuera, bueno, todo se puede trabajar, ¿no? Sí, yo también les digo a mis consultantes, ¿no? Primera, segunda sesión, bueno, yo voy a hacer preguntas, necesito conocer, ¿no? Habrá momentos en los que interrumpa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de igual manera tú también puedes tener dudas, tú también puedes preguntar, tú también de repente puedes interrumpir y si algo no queda claro y si algo no, creo que eso también es importante. Y bueno, también creo que es parte de nuestro trabajo hacer esta relación terapéutica, ¿no? Lo que sí es importante es que sí creo que, ¿no? Y lo sabemos, pues también si no hay una buena relación terapéutica es más difícil que el tratamiento funcione, ¿no? Entonces lo que yo sí diría es que sí me parece
que es importante ir trabajando en esto y que pues sí, el consultante de cierta manera hasta cierto punto quizás se pueda sentir en esta confianza de hablar las cosas contigo, ¿no? Porque si no se siente cómodo, ¿no? Y dices, bueno, de todas maneras inténtalo, ok, pero pasan las sesiones. Si no te da esta confianza de hablarlo, bueno, también no va a haber mucho que se pueda hacer, ¿no? Y sí puede pasar, o sea, sí puede pasar que hay personas con las que te puedas sentir, decías, ¿no? Una relación humana. Va a haber personas con las que te sientas más cómoda que con otros, claro, ¿no? Y seguramente les ha pasado que hay personas que te dicen algo, ok, y te lo dice otra persona, la misma cosa, oye, sí, es verdad, ¿no? Que quizá tiene que ver con esta relación, ¿no? Uno de los factores más importantes del cambio es la relación, bueno, en cambio en terapia, es la relación terapéutica, pero la relación terapéutica no solo se fortalece desde la comodidad. Claro. De hecho, las relaciones sólidas, todas las relaciones en la vida, las relaciones sólidas y verdaderas son las que son capaces de afrontar la incomodidad. Sí. ¿No? Entonces, sí, de tener conversaciones incómodas también. Exacto. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Terminó este tema de la terapia, encuentro entre dos expertos, sí, y ya el próximo capítulo estaremos hablando de otra temática. Así es. Muchas gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos, gracias por seguir este proyecto, gracias a nuestros 3 seguidores. Y son nuestras mamás, ¿no? Son nuestras mamás. Y gracias por acudir a terapia científica. Gracias por acudir gracias por creer en la terapia científica. Anticipadamente, sí. A eso les invitamos. Y ya solamente también recordarles que pueden hacernos sus preguntas, si tienen alguna duda, si quieren que se hable de alguna temática. Recordarles que pues también la idea es conocerlos a ustedes y invitarlos a Claro, eso. vamos a hacer una dinámica en redes sociales. Para el próximo capítulo estén pendientes de nuestras redes sociales para que nos den su testimonio o algunas preguntas para el próximo capítulo. Así es. ¿Vale? Un gusto, chicos, compartir. Muchas gracias. Nos escuchamos hasta la próxima. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Iván, Bye. Mari. Bye. Gracias. Bye. Bye.